Se atrevió a dudar de todo, incluso de su propia existencia. Al hacerlo, René Descartes no solo se encontró a sí mismo, sino que inauguró la era de la razón. Descartes, el padre de la filosofía moderna, fue un innovador matemático y científico. Fundó la tradición filosófica racionalista basada en la creencia de que el uso de la razón es la clave para conocer el mundo. René Descartes nació en 1596 en la ciudad de La Haye, en Touraine, en el centro de Francia. Su familia pertenecía a la clase privilegiada de los abogados y administradores funcionarios del Estado francés, que quedaban por debajo de la aristocracia, pero poseían una riqueza y un estatus sólido. Su padre era miembro del Parlamento Regional, Concilio Judicial de Bretaña. Su madre murió un año después de su nacimiento y el niño fue criado por una nodriza y por su abuela. No formó ningún vínculo con su padre, que vivía en la distante Bretaña, y pronto se volvió a casar. Descartes, según sus palabras, fue un niño algo enfermizo. Escribió que había heredado de su madre una tos seca y la piel pálida, que conservé más allá de los 20 años. Dijo, lo que hizo que los pesimistas médicos le pronosticaran una muerte temprana. Según la tradición familiar, estaba destinado a una carrera como abogado y a entrar en el Parlamento como su padre. A los 11 años lo enviaron al recién fundado Colegio de la Fleche, una prestigiosa institución patrocinada por el rey Enrique IV y dirigida por los jesuitas. Allí recibió durante 8 años una rigurosa educación compuesta de filosofía aristotélica, latín, griego y un poco de matemáticas. Tras un año más en la Universidad de Poitiers, comenzó una carrera como abogado. Sin embargo, estaba profundamente insatisfecho con su educación. Me vi a mí mismo tan abrumado por las dudas y los errores, dijo. Escribió más tarde que me pareció no haber obtenido nada de mis estudios, aparte de ser cada vez más consciente de mi ignorancia, dijo. Pienso y luego existo, dijo. Un verdadero buscador de la verdad debe, al menos una vez en la vida, dudar todo lo que pueda de todas las cosas, dijo. Desilusionado con los libros, decidió viajar en busca de experiencias y así aprender mediante la observación, lo que pudiera encontrar en mí mismo o en el gran libro del mundo. Para un joven del estatus de Descartes, la alternativa obvia a una carrera como abogado era hacerse oficial del ejército. Durante 10 años de viaje sirvió en los ejércitos de las Provincias Unidas, los Países Bajos y de Baviera. Parece ser que apenas entró en combate, aunque es posible que en 1620 formase parte de las filas bávaras durante la batalla de la Montaña Blanca, cerca de Praga, tras regresar a Francia en 1627. Descartes participó en el sitio de la Rochelle, en un episodio en el terrible conflicto entre las autoridades católicas y protestantes hugonotes. Nunca se tomó en serio su carrera militar. A los 23 años se embarcó en el proyecto intelectual que ocuparía el resto de su vida. Cuando se encontraba con el ejército en Baviera, Descartes tuvo una especie de revelación. Mientras dormía en una habitación cercana de una estufa en una noche muy fría, tuvo una serie de sueños que, según afirmó, le mostraron el camino que debía seguir en la vida. Despertó convencido de que
debía buscar una base sólida para la verdad a través de reflexiones internas y a partir de la lógica de argumentos claros e incuestionables. Durante la década de 1620, Descartes tanteó el camino hacia lo que llamó una ciencia completamente nueva, en la que todas sus preguntas podrían resolverse mediante un método general. Gracias a su amistad con el erudito holandés Isaac Beckman, aprendió matemáticas avanzadas, al tiempo que desarrollaba ideas originales sobre geometría que se encuentran entre sus logros más importantes. Intentó formular un modo para aplicar los mismos rigurosos razonamientos de las matemáticas a todas las áreas de la filosofía y la ciencia. En 1629 se instaló en las Provincias Unidas, el único lugar de la Europa continental donde se respetaba la libertad de pensamiento. Una herencia le permitió vivir sin preocupaciones materiales y consagrarse a escribir. Viajero por naturaleza, residió en diferentes ciudades del país y nunca se casó. Aunque en 1636 tuvo una hija, Francine, con una sirvienta holandesa, Helena James van de Stroon, sabemos que cuando la niña murió a los 5 años, debido a la fiebre escarlata, Descartes lloró. Más tarde dejó una dote a Helena para que pudiera casarse con el hijo de un tabernero. En la década de 1630, Descartes intentó nada menos que una completa descripción del universo y del lugar del hombre en él. El mundo, completado en 1633, cubría temas como la naturaleza del calor, la luz, la materia, el heliocentrismo copernicano y el funcionamiento de los sentidos. Parte de sus ideas científicas estaban equivocadas. Por ejemplo, al negar la existencia del vacío, se vio obligado a inventar los vórtices para explicar el movimiento de los planetas y los cometas. Una teoría que seguiría vigente en Francia mucho después que el científico inglés Isaac Newton ofreciera la explicación correcta. Sin embargo, el tratado ofrecía una impresionante visión mecanicista del mundo natural en la que todo estaba compuesto puramente de materia en movimiento. Por la misma época, Descartes escribió El hombre, que introducía a los hombres en esa estructura. La obra es sobre todo un estudio sobre psicología y afirma que los cuerpos de los seres humanos y los animales funcionan como sofisticados autómatas, máquinas análogas a relojes o a molinos, en los que la causalidad física produce la ilusión de acciones voluntarias. Aunque los seres humanos seguían, según Descartes, también poseen un alma racional, de naturaleza no física, unida al cuerpo. Ninguno de estos tratados de Descartes se publicó, aunque los presentaba como fábulas sobre un mundo hipotético y un hombre hipotético. Eso no oculta su radical divergencia de la doctrina religiosa establecida. La persecución del científico italiano Galileo Galilei, por su parte, de la Inquisición en 1633, mostró que aquellas ideas revolucionarias no eran aceptables para la Iglesia Católica. Los protestantes eran igualmente hostiles a cualquier atisbo de ateísmo. A pesar de que Descartes siempre tenía cuidado de reservar a Dios un lugar necesario en el universo, al final decidió publicar por prudencia 3 secciones menos polémicas de El mundo sobre geometría, óptica y meteorología, con un prefacio explicativo, discurso del método. Junto con las meditaciones, publicadas 4 años más tarde, que elaboran los mismos argumentos, el discurso fue la contribución más duradera de Descartes a la filosofía. Mediante un método que más tarde se conocería como duda cartesiana, Descartes aplicó un escepticismo sistemático a sus creencias en busca de una certeza a algo
de lo que no fuera posible dudar y que, por lo tanto, fuera verdadero. Estar en posesión de una mente vigorosa no es suficiente. El principal requisito es aplicarla correctamente, dijo René. Lo que creemos que conocer a través de los sentidos no es fiable, sostenía Descartes, porque podría ser una alucinación. Ni siquiera podemos estar convencidos de estar dormidos o despiertos, pues a veces los sueños son iguales a la realidad para el durmiente, dijo. Podríamos, por tanto, por otro lado, estar sufriendo los delirios de un loco o ser engañados por los demonios malignos sin saberlo. Pero hay algo de lo que no podemos dudar, de que el que duda existe. De ahí su famosa afirmación: pienso y luego existo. Descartes alentaba a sus lectores a meditar sobre sus propios procesos mentales y afirmaba que la reflexión interna revela que la mente humana es una sustancia cuya esencia o naturaleza consiste enteramente en pensar y que es por completo distinta al cuerpo. Afirmaba que mediante la introspección podía hallar también la prueba irrefutable de la existencia de Dios. La publicación del discurso del método de las meditaciones lo convirtió en un pensador famoso. Aunque vivía retirado en los Países Bajos, mantenía correspondencia con una gran variedad de personas instruidas de toda Europa, como Isabel de Bohemia y el matemático francés Marin Mersenne. Pasaba gran parte de su tiempo intentando refutar las críticas a sus ideas, particularmente sobre la muy problemática relación entre la mente pensante e incorpórea y el cuerpo mecánico, así como sobre espinosas cuestiones de fe religiosa en las que se veía forzado a dar respuestas defensivas y esquivas. También llevó a cabo numerosas disecciones de animales vivos, experimentos con barómetros y otras investigaciones científicas. En 2 ocasiones, en 1647 y en 1648, salió de su soledad para visitar París y allí conoció, entre otros muchos, al matemático y teólogo francés Blaise Pascal. Sin embargo, Descartes vio que el mundo fuera de los Países Bajos estaba desgarrado por las guerras y las disputas políticas, por lo que pronto regresó a su apacible refugio. En 1649, Descartes publicó su tratado Las Pasiones del Alma, dedicado a Isabel de Bohemia. En él se propuso explicar las emociones en términos filosóficos o fisiológicos. Abordó directamente el problema de la conexión entre la mente y el cuerpo y creyó encontrar el punto de unión en la glándula pineal. Mientras tanto, sus escritos habían atraído la atención de la culturalmente ambiciosa reina Cristina de Suecia, con Pierre Chanut, embajador francés en Suecia. Como intermediario, Descartes accedió a viajar a la corte de Cristina a bordo de un barco de guerra sueco enviado solo para su transporte personal. El clima invernal en Estocolmo era brutalmente frío y la reina insistía en recibir las clases de filosofía a las 5 en punto de la mañana. Probablemente debilitado por este duro horario, Descartes murió a causa de una fiebre en febrero de 1650. A los 54 años, sus últimas palabras fueron: «Alma mía, has estado cautiva mucho tiempo. Es hora de abandonar tu prisión y renunciar a la carga de este cuerpo». Como católico romano que murió en un país protestante, Descartes fue enterrado en un cementerio para huérfanos y víctimas de la peste. En 1666 su cuerpo fue exhumado y llevado a París. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación
Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.